Accesorios como este que tengo montado en esta cámara están pegando muy fuerte últimamente. Después del famoso anillo giratorio Atoll, son varias las marcas que se han lanzado a diseñar y vender su propio anillo, en este caso la marca Ulanzi. El funcionamiento es idéntico en todos, básicamente un accesorio que nos permite posicionar nuestra cámara en modo horizontal o vertical de una forma tan rápida y efectiva como esta. Básicamente un accesorio que viene a sustituir el clásico plato en L. Muy práctico, pero algo engorroso de utilizar en ciertas situaciones. Pero, ¿es realmente este anillo tan práctico como dicen? ¿Es compatible con todas las marcas de cámaras y lentes? Te lo cuento al detalle en este vídeo. Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales fotográficas para darse cuenta de que anillos de este tipo se han vuelto muy populares a lo largo del último año. Y es que estos anillos vienen a dar una solución definitiva, o casi definitiva, al problema de posicionar nuestra cámara en modo vertical cuando la utilizamos sobre un trípode. La posición en modo vertical de una cámara directamente sobre la rótula del trípode suele ser un problema por varios motivos. En primer lugar, tenemos que girar completamente la rótula. Si es una rótula de bola, además, el eje de gravedad de la cámara va a quedar descentrado del eje de gravedad del trípode. Y en segundo lugar, vamos a tener que tener el trípode muy bien nivelado o de lo contrario, el encuadre nos quedará torcido. La solución a este problema hasta este momento eran los clásicos platos en L. Estos platos permitían un mejor posicionamiento en modo vertical, pero nos añadían otros problemas. Por ejemplo, si el plato era universal, lo más común era encontrar problemas para acceder a la batería o a las conexiones de la cámara cuando lo teníamos puesto. Y si el plato era específico para nuestro modelo de cámara, era algo que teníamos que sustituir o que comprar de nuevo si comprábamos otro cuerpo de cámara. Añadido a esto, los platos en L de calidad no son precisamente baratos. Y bien si era universal o específico para la cámara, si queríamos conectar accesorios a nuestra cámara, como por ejemplo un intervalómetro, y posicionarla en modo vertical, teníamos un serio problema de ubicación de los cables cuando nuestra cámara estaba directamente sobre el trípode. Todos estos problemas se solucionan, en principio, con anillos como el Ulanzi S63. Y digo en principio porque se generan otros problemas nuevos. Bien, vamos primero con las ventajas de un sistema como este. Todos los sistemas de anillo giratorios que están saliendo al mercado, incluido el Ulanzi S63, son sistemas con montura Arca Swiss. Por lo tanto, son compatibles prácticamente con cualquier trípode del mercado. La principal ventaja de un sistema de estos es evidentemente la versatilidad, la facilidad que nos ofrece para posicionar nuestra cámara en modo horizontal o vertical según nos pida la situación que estamos fotografiando, y todo ello sin necesidad de desanclar la cámara del trípode. Únicamente aflojando ligeramente el pomo de color rojo que tiene el anillo, el sistema quedará libre para que podamos girarlo en cualquier dirección. Además, el anillo viene marcado en ángulos de 90 grados y tiene un clic cada vez que alcanzamos esa posición. Es decir, si tenemos el encuadre nivelado en posición horizontal y queremos pasar a posición vertical, podremos hacerlo de forma rápida y sin perder el nivelado. Otra de las grandes ventajas de este sistema, la facilidad de acceso tanto a la batería como a las conexiones de la cámara. Indistintamente de la orientación en la que tengamos colocada nuestra cámara, te digo por propia experiencia que es súper frustrante tener que cambiar la batería cuando estamos haciendo un trabajo de larga duración, como por ejemplo una fotografía circumpolar o una sesión de astrofotografía. Esto nos obliga a planificar muy bien nuestra sesión de fotografía y la duración de la batería previamente, con el fin de no quedarnos tirados a mitad de sesión, ya que nos veíamos obligados en muchos casos a desanclar la cámara del trípode para poder acceder a la batería. Y por muy robusto que sea nuestro trípode, te aseguro que es imposible dejar el encuadre exactamente igual a como lo teníamos previamente. En cambio, un sistema como este nos permite un total acceso a la batería sin desmontar nada. Pero además, con un sistema de anillos se acabaron también los problemas con los cables. Ahora tenemos un total acceso a los puertos de la cámara, tanto en posición horizontal como vertical. Así que podemos trabajar con falsas baterías, con intervalómetros, con monitores externos o con el accesorio que queramos conectarle. El Ulanzi S63 viene además de serie con una serie de roscas fotográficas en la zapata Arca Swiss. Es decir, este sistema nos podría hacer las funciones de una mini jaula
sobre la que conectar diferentes accesorios, por ejemplo un monitor externo, un micrófono y además orientarlo en la dirección en la que más cómodo nos resultase trabajar. Además, el Ulanzi S63, a diferencia de otros modelos del mercado, viene con una serie de topes de goma que apoyan directamente sobre el cuerpo de la cámara, aportándole estabilidad, ya que un problema muy común en otros modelos del mercado es la holgura que se produce porque el anillo está totalmente en el aire y con ciertos equipos fotográficos pesados tiende a flexionar. Pues bien, estas serían desde mi punto de vista las grandes ventajas de este sistema, pero ¿y los inconvenientes? Porque sí, hay inconvenientes y algunos importantes. El primero de ellos sería la compatibilidad con marcas y modelos de cámaras. Ulanzi solamente ha sacado este sistema de momento para cámaras Sony, y aunque asegura que el sistema es 100% compatible con todas las Sony del mercado, sin espejo, tanto full frame como APS-C, tengo que decirte que este anillo se adapta mucho mejor a las cámaras full frame y no también a las cámaras APS-C, donde todo queda un poco más forzado. Si tienes una cámara de otra marca, vas a tener que averiguar si este anillo sería adaptable a tu marca y a tu modelo de cámara. O en caso contrario, vas a tener que buscar un anillo similar en otra marca que sí que ofrezca compatibilidad con tu cámara, como por ejemplo los Atoll de Silence Corner, que sí que son compatibles a varios modelos y marcas de cámaras del mercado. Otro inconveniente importante está relacionado con la seguridad. Las zapatas fotográficas tienen normalmente en la base unos tornillos o topes de seguridad, que básicamente tienen la función de evitar que nuestra cámara se deslice y se salga de la rótula si queda mal apretada. En este sistema no encontramos ningún tipo de tope de seguridad, y el otro día a mí mismo se me quedó la cámara mal apretada en la zapata del trípode, y me di cuenta cuando fui a retirarla. Si llego a echarme el trípode al hombro como hago muchas veces, posiblemente hubiese acabado en desgracia. Evidentemente el fallo habría sido mío por no asegurarme de que la cámara estaba correctamente anclada al trípode. Pero bueno, unos topes de seguridad tampoco están de más. Otro inconveniente para mí es el montaje del sistema en la cámara. No es que sea difícil, porque no lo es, pero sí que es algo engorroso, ya que tenemos que conectarlo con el objetivo de la cámara quitado. Si eres un poco maniosillo como yo, con el tema de tener el sensor al aire vas a acabar de los nervios, aunque siempre puedes tapar el cuerpo de la cámara con la tapadera correspondiente. Pero básicamente no es un sistema para poner o quitar cuando nos interese en una situación de fotografía en el campo. Más bien se trata de un sistema para conectarlo a nuestra cámara y dejarlo puesto. Y esto está directamente relacionado con el último y el mayor inconveniente desde mi punto de vista. Y es que no es compatible con todos los objetivos fotográficos. Es compatible con casi todos, eso es cierto. Pero en mi caso particular, yo trabajo con lentes Canon adaptadas a los cuerpos Sony con los que trabajo ahora mismo. Concretamente, el Tokina 11-16 f2.8 es una de las lentes que más utilizo para fotografía de paisaje. Pues es imposible conectar el objetivo con el adaptador a través del anillo. Y esto, junto con lo engorroso que te he comentado, que es colocar y quitar este sistema de anillo en una situación de fotografía en el campo, hace que no pueda utilizarlo con mi principal cámara para fotografía. Probablemente también hay otras lentes que no son compatibles con este sistema, así que si estás pensando en hacerte con el Ulanzi, con el Atoll o con cualquiera de estos sistemas de anillo, te recomiendo que antes te asegures de que puedes adaptar sin problemas todas tus lentes fotográficas. Así que como ves, este sistema de anillo, en este caso de la marca Ulanzi, me parece una muy buena propuesta, pero todavía no es perfecto y tiene algunos puntos de mejora que sin duda vamos a ir viendo en futuras versiones de estos productos. Espero que este vídeo te haya ayudado a saber un poco más acerca de estos sistemas de anillo giratorio y hacerte una idea de si realmente esto es lo que tú necesitas o no. Si quieres aportar algo, como siempre tienes a tu disposición la sección de los comentarios. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.